Hola, buenas tardes. Continuando con las charlas sobre enfermedad de Alzheimer para cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer, hoy vamos a hablar de el estrés, pero específicamente en los cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Bueno, yo como estuve en charlas anteriores, soy la doctora Alejandra Mortono, médica especialista en psiquiatría. Y bueno, esta charla está primero dividida en una pequeña introducción en tres partes, ¿sí? Una pequeña introducción en los cuales entonces justamente y es esperable que los cuidadores de estos pacientes con demencia por enfermedad de Alzheimer estén sometidos de forma tanto aguda o de forma en menor magnitud, pero sostenida del tiempo, a factores estresores que conlleva no solamente el cuidado del paciente con enfermedad de Alzheimer, sino todas las demás eventualidades y problemas que surgen en relación a este tema, al cuidado del paciente, ¿sí? Esto que va a dar como resultado, por supuesto, que va a ser en menor o en menor o en mayor medida, perdón, abrumador tanto para el cuidador en relación justamente en lo que es atender a este tipo de pacientes que no solamente le resulta estresante a medida que vayan avanzando las diferentes fases de este tipo de demencia para el paciente, sino que también le implica una sobrecarga de estrés al cuidador. Y vamos a hacer justamente hincapié ahora en el estrés que se encuentra sometido el cuidador en el contexto de acompañar al paciente. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan y justamente qué posibles soluciones o cómo podemos abordar de la manera mucho más asertiva para que sea esto justo mucho más, le genere las herramientas, el cuidador pueda adquirir las herramientas para preservar su salud tanto física como mental, que esa sobrecarga de estrés no conlleve a un deterioro tanto de su salud física y o mental, no solamente física o mental, sino también que puede ser ambas cosas. Vamos a ver cuáles son a grandes rasgos los síntomas que presenta el cuidador de pacientes con enfermedad de Alzheimer en cuanto a los síntomas relacionados con el estrés, ¿sí? Uno de ellos, acá los estamos dividiendo en 10. El primero va a ser la negación, ¿sí? Ese rechazo a la situación, ese rechazo a la enfermedad de nuestro familiar que fue diagnosticado por demencia con enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Por ejemplo, por más que el cuidador tenga plena conciencia de que esta patología fue diagnosticada, siente una especie de rechazo. Por ejemplo, pueden aparecer en cada uno de los síntomas, vamos a ir tratando de poder explicar a grandes rasgos cada uno de ellos y también frases con las cuales se puedan sentir identificados los cuidadores. Ante esta negación, ante este rechazo de que este paciente fue diagnosticado por enfermedad de Alzheimer, por más que tengamos el pleno conocimiento de que el diagnóstico fue eh, otorgado por un profesional de nuestra confianza, puede aparecer frases como, por ejemplo, se va a mejorar o que haya algún tratamiento que pueda revertir, que no sea una enfermedad progresiva, o también puede ser que aparezcan frases del estilo de el profesional vio este diagnóstico, pero vamos a acudir a una segunda consulta para ver si hubo un error en el diagnóstico, ¿no? Todo eso es como consecuencia de este signo que es la negación, el rechazo ante la noticia en relación al diagnóstico. Vamos a ver también que todos los síntomas van a estar
intrínsecamente relacionados unos con otros, ¿sí? Esta negación nos va a llevar justamente al enojo. Una vez que pasamos de la etapa de ese rechazo a la noticia del diagnóstico de la enfermedad, justamente aparece la aceptación, no la aceptación, sino que tengamos plena conciencia sin esa sensación de rechazo por la noticia. Tenemos plena conciencia que nos va a dar esto frustración por no poder cambiar este hecho puntual, esta situación que toca atravesar no solamente el paciente, sino también toda la familia y todos los allegados, todas las personas queridas del paciente, sentir frustración, no solamente esto último nombrado, sino también enojo. Enojo porque podemos observar que el paciente deja de hacer cosas que antes podía hacerlas sin dificultad, ¿sí? Entonces, una puede ser al momento de los hábitos básicos, alimentarse, vestirse, higienizarse. Por ejemplo, antes se higienizaba solo correctamente y ahora no quiere ir a bañarse, y nosotros nos enojamos ante este hecho, pero es que el paciente realmente ya no lo puede hacer, ¿sí? Por esta pérdida de la capacidad para poder realizar las actividades de la vida cotidiana. Hacemos como un pequeño repaso, no solamente en la enfermedad de Alzheimer, está afectado lo que es la función, los que son las funciones cognitivas, la memoria, la planificación, la orientación, entre otras más, sino también estas actividades de la vida cotidiana. El paciente, a medida que avanza en las diferentes fases de la enfermedad, va a ir perdiendo esta capacidad para poder realizar estas actividades que forman parte de su vida cotidiana, pero le exceden al paciente. Y esto muchas veces, cuando el cuidador está sobrecargado, le causa justamente enojo, pero no es culpa del paciente, ¿sí? Y también, volviendo al punto anterior, como todo está integrado en estos síntomas que causan estrés en el cuidador, otra también va a ser el alejamiento social, otro de los síntomas, ¿sí? Esto porque por la sobrecarga de cansancio tanto física como mental, ¿sí? Actividades que el cuidador antes hacía, como compartir cenas con amigos, como compartir reuniones familiares, actividades, ya sea actividades físicas o cualquier otro tipo de actividad que disfrutaba hacer, tiene que comenzar a delegar esas actividades. No puede quizás dejar de trabajar y además tiene que cuidar a el paciente con este tipo de demencia, ¿sí? Y puede aparecer el alejamiento social. En realidad no es que ya no me interesa visitar a mis amigos, vecinos o personas conocidas, sino que el cuidador ya no tiene tiempo por esta sobrecarga de estrés a la cual se encuentra sometido. Continuando con los síntomas, como dije, se resumen en 10. Otro es la ansiedad, la depresión, ¿sí? Que esto hay que tratar de evitar porque muchas veces no va a tener más remedio el cuidador en caso de que lleguen a estos síntomas, a tener que recurrir a un profesional para poder tratarlos de forma no farmacológica y en el peor de los casos, cuando esta forma no farmacológica no es suficiente, tener que iniciar una medicación, ¿sí? Ansiedad. Ansiedad en relación a lo que es la preocupación por el futuro. ¿Sí? También, eh, algunas dudas que puede presentar el familiar, el cuidador de estos pacientes va a ser qué pasará cuando este paciente necesite justamente un mayor cuidado, mayor del que yo pueda ofrecerse. Hay una preocupación expectante, hay una preocupación por algo que todavía no ocurrió, pero que es posible de que ocurra en este contexto, ¿sí? Entonces esto puede generarle ansiedad. En caso de que haya esta ansiedad con esta preocupación expectante, es un signo que hay que tener en cuenta.
Depresión es otro de los síntomas que son productos de la sobrecarga por parte de los cuidadores, ¿sí? En relación a que se encuentra alterada el cuidador puede percibir que tiene que poner mucha más energía para hacer una actividad, una determinada actividad en cuanto a lo que es el cuidado del paciente en relación a etapas anteriores, ¿sí? Entonces acá aparece uno de los síntomas que es la apatía, cuando ya esa falta, cuando aparece la falta de interés para poder realizar una actividad, o lo que es la hipobulia, que es en relación a lo que es la voluntad, que disminuye la voluntad del paciente, ya está esa voluntad quebrantada para poder realizar actividades que antes las podía hacer sin problema porque no estaba sometido ya durante muchos años a esta sobrecarga que conlleva el trabajo de cuidar a un paciente con este tipo de demencia, ¿sí? Y en relación a la falta de interés aparece cuando hablé de apatía, ya no me importa, pero no de forma despectiva, sino que ya el paciente se encuentra, el paciente, perdón, el cuidador del paciente con enfermedad de Alzheimer se encuentra agotado, ya llega un momento que se encuentra completamente abatido, sobrecargado, ¿sí? Otras frases que también pueden aparecer como estas frases de desesperanza, que se siente inútil por no saber manejar determinadas situaciones, se sienten abrumados, sobrepasados, la cabeza siente que no le va, que en cualquier momento está a punto de detonar, de explotar, todo esto en consecuencia a otro síntoma. Y acá vamos viendo como todos los síntomas están relacionados entre sí, que es el agotamiento, ¿sí? Entonces, ya está una frase bastante común, está ya muy cansado para continuar con todas las actividades que los pacientes con este tipo de demencia necesitan que los cuidadores realicen, y cada vez le cueste más al cuidador completar con las tareas que realizan diariamente para el cuidado de estos pacientes, y más aún cuando las tareas, a medida que pasa el tiempo, se van complejizando más por la mayor dependencia de los pacientes con este tipo de demencia hacia los cuidadores, porque pierden justamente la autonomía y el paciente pasa a depender 24/7 del cuidador. Los últimos síntomas. Acá también hay que tener en cuenta, no solamente junto con la ansiedad, la depresión, el insomnio, que también el insomnio viene aparejado con el agotamiento y también con la ansiedad, ¿sí? Están totalmente sobrepasados los cuidadores, están agotados, ese agotamiento no les permite poder apagar el cerebro por todas las preocupaciones que aparecen. Una preocupación lleva a la otra, lleva a la otra, lleva a la otra, y está relacionado con esta incertidumbre hacia el futuro, esa preocupación expectante que habíamos nombrado anteriormente cuando nombramos al síntoma de estrés relacionado con la ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si ante un descuido sale de la casa, se pierde? ¿O qué pasa si se levanta de noche y por esta inestabilidad que presenta el paciente se cae, se lastima, y empiezan las preocupaciones de cosas que todavía no pasaron, pero que pueden llegar a suceder o que sí han pasado, y que el cuidador justamente esté preocupado para que no vuelva a pasar? Y esas preocupaciones que se van acumulando durante el día, a la noche es lo que no le permite poder conciliar correctamente el sueño. ¿Por qué? Porque está la cabeza abarrotada de todas esas preocupaciones que se van acumulando a lo largo del día. La sobrecarga que nombramos anteriormente, ¿en qué va a redundar? Dijimos en frustración, en enojo, en irritabilidad, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los
cuidadores de este tipo de pacientes son seres humanos, por supuesto. Todo esto lleva a cambios en el estado de ánimo, que presenten mal humor, a que terminen agotados y quizás las respuestas que tienen y las acciones que tienen no son las más políticamente correctas, y es esperable también que presenten este tipo de actitudes. Frases como, por ejemplo, ya, déjenme tranquilo, no doy más, déjenme en paz. Y también falta de concentración ligado con lo que es la ansiedad, que por esta sobrecarga afecta la atención, afecta la capacidad para poder concentrarse en las tareas relacionadas con el cuidado de los pacientes de enfermedad de Alzheimer, y esta falta de concentración va a repercutir en que puedan realizar correctamente dichas actividades de cuidado, ¿sí? Y esto no solamente afecta lo que es el cuidado del paciente con enfermedad de Alzheimer, sino también que afecta a lo que es la propia vida del cuidador. Por ejemplo, el cuidador puede quizás tenga una familia con responsabilidades, además de la responsabilidad de cuidar a este tipo de pacientes. Entonces aparecen situaciones en las que puede el cuidador decir, puede referir que está demasiado ocupado en el cuidado del paciente con una enfermedad de Alzheimer y se le olvidó un acto del colegio de sus hijos, o una cita médica propia, una cita médica de algún familiar de su entorno, y esto justamente es por la falta de concentración consecuente todo esto del agotamiento, ¿sí? Y también todo va a derivar, esperemos, justamente la idea es no llegar a este último de los síntomas relacionados con el estrés, que son los problemas de salud, ¿sí? Que los cuidadores ya hasta pierden la noción de cuándo fue la última vez que se sintieron bien. Esto es por esta sobrecarga tanto física como mental, o ambas, o que esté interfiriendo tanto físicamente como mentalmente, ¿sí? No, yo creo que no hay un límite que pueda separar el cansancio físico del cansancio mental. Siempre el cansancio físico después va a terminar derivando al cansancio mental, y también lo contrario. Pero hay que evitar esto último. Y ahora vamos a ver justamente cuáles son las herramientas que recomendamos para evitar eh, lo que vemos en este esquema, ¿sí? Vamos a ver si los cuidadores experimentan alguno o algunos, que en general van a experimentar varios, no solamente uno de los síntomas ya nombrados compatibles con el estrés de los cuidadores, que esto puede ser un episodio aislado, pero en general son episodios que se van sosteniendo en el tiempo, que en principio es de menor magnitud, y a medida que pasa el tiempo son episodios repetidos que van a tener mayor magnitud, ¿sí? Y mayor sobrecarga y mayor agotamiento. Entonces, ¿qué puede pasar? Justamente que aparezca una sintomatología que cause acá un deterioro, perdón por la falta, perdón por acá el error de tipeo, que deriven en un deterioro tanto de lo que es la salud física como mental. En este caso, cuando llega este punto, hay que tener en cuenta todos los síntomas anteriormente nombrados, porque ante la aparición de los mismos, el cuidador debe acudir justamente con un profesional, ¿sí? Y lo más aconsejable es, si, por ejemplo, el paciente está al cuidado de un paciente con enfermedad de Alzheimer que esté bajo tratamiento psiquiátrico, que no acuda al mismo psiquiatra, sino que tenga su propio psiquiatra, su propio especialista. Así también tiene su espacio, y no se mezclan justamente el entorno, las cuestiones del paciente con las cuestiones propias de los cuidadores.
Bien, vamos a los consejos para manejar lo más asertivamente posible todos estos síntomas que contribuyen a una sobrecarga de estrés para evitar que aparezcan sintomatologías y en caso de que aparezca la sintomatología, lo fundamental es aplicar estos consejos en una primera instancia y si aplicando estos consejos en una primera instancia no son suficientes para que estos síntomas se dan, ahí acudir a un profesional porque lo importante es poder preservar la salud tanto física como mental. Pasamos a los consejos. Vamos a ver, esto se dijo anteriormente, estos síntomas pueden presentarse de forma de episodios aislados que cada vez se van haciendo no tan aislados, sino más frecuentes y justamente hay que tener en cuenta y no pasarlos por alto, no ignorar estos síntomas. Tienen que ser como esas red flag, esas alarmas que el cuidador tiene que tener para consigo mismo para poder preservar su propia salud eh, y que no todo quede en cuidar al paciente con enfermedad de Alzheimer, que si no abarcar ambas cosas, cuidar al paciente con enfermedad de Alzheimer, pero que el cuidador de ese paciente con enfermedad de Alzheimer también cuide su propia salud, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Uno de las herramientas es poder conocer y saber cuáles son los recursos que tiene el cuidador disponible a su alcance para evitar justamente el estrés por la sobrecarga de trabajo, ¿sí? Existen grupos en los cuales también hay otros cuidadores que presentan las mismas preocupaciones, las mismas el mismo cansancio, la misma sobrecarga, en los cuales pueden servirle justamente la experiencia de otro como ayuda para encontrar en base a a esa experiencia de otra persona que está pasando por la misma situación, poder obtener algún tipo de herramienta que pueda serle útil o también una forma de poder canalizar esa situación difícil que está pasando el cuidador con otra persona que también pasa por esta situación complicada, ¿sí? Asistencia en el hogar, que tenga ayuda también en lo que es el cuidado del paciente con este tipo de mesa, que es un cuidado que es 24/7 en caso de que el paciente no esté institucionalizado, ¿sí? Tener en cuenta y organizar visitas asertivas de los enfermeros para que puedan ayudar al cuidador. También entrega comida a domicilio. Esto más que nada tiene que ver con los trastornos deglutorios que pueden presentar los pacientes con este tipo de demencia que requieren de que tenga una solidez justamente justa para el trastorno deglutorio, que no sea ni muy sólido, imposible de deglutir por el trastorno de glúten, ni tampoco demasiado líquido por el riesgo de aspiración cuando esté alimentándose, ¿sí? Bien, estas son algunas de las ayudas que pueden tener para poder aliviar en parte el cuidado día a día de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Así son servicios que pueden ayudar a que el cuidador pueda realizar las tareas diarias del cuidado de la mejor forma posible y poder evitar esta sobrecarga de trabajo, ¿sí? Para aliviar más que nada la sobrecarga de trabajo. Pasemos al otro. Bueno, es lo que se dijo en el primero de los puntos anteriores, obtener justamente ayuda a través de grupos de apoyo, de personas que también estén al cuidado de este tipo de pacientes, ¿sí? Que presentan, como se dijo, las mismas preocupaciones, las mismas incertidumbres y sobre todo compartir las experiencias. Se puede uno, escuchando la experiencia del otro, obtener una herramienta que le permita solucionar un determinado cuidado del paciente al que tenemos a cargo, ¿sí? O que o mejor dicho, que el cuidador tenga a cargo, ¿sí? Bien.
Y bueno, esto, por supuesto, si el estrés es sumamente abrumador, se llegan a estos síntomas, hay que buscar ayuda profesional, pero esto vamos a ir más adelante. Otras para antes, estas son herramientas para poder evitar la sobrecarga de estrés y evitar justamente utilizarlas antes de que una vez que empecemos a advertir que hay síntomas de sobrecarga de trabajo y hay síntomas de estrés, utilizar este tipo de herramientas y si estas herramientas no son lo suficientes para que sean los síntomas, ahí se recurre a los profesionales. Técnicas de relajación. Las técnicas de relajación conocidas o buscar justamente cuáles son las técnicas de relajación que más sean acorde a la personalidad, los tiempos. em, y todo lo relacionado con el cuidador, ¿sí? No solamente la meditación, que sabemos que todos los cuidadores tienen muy poco tiempo durante el día, de que tienen que estar al cuidado del paciente, al cuidado de la familia o del propio cuidado, pero a veces con 10 o 15 minutos puede hacer el cuidador meditación, puede hacer también ejercicios de visualizar alguna situación que sea relajante, que sea placentera y que le otorgue calma. También relajación muscular progresiva, que realice algún tipo de actividad física justamente para poder relajar los grupos, los diferentes grupos musculares y que puedan estar lo más relajados posibles y disminuir la sobrecarga y los ejercicios de respiración, controlar la respiración, que el cuidador se pueda hacer amigo de su propia respiración y no respirar con mucha frecuencia y llegar a la hiperventilación, sino inhalar lentamente y después exhalar también lentamente y esto también permite la relajación del cuidador, tomarse esos 10 15 minutos para también obtener este tiempo de calma. Importante, esto también se dijo en otras charlas, estar en actividad física, ¿sí? Como lo dije en en la diapo anterior, el cuidador no tiene mucho tiempo, pero aunque sea 10 minutos, hacer alguna actividad física que le guste. Cualquier actividad física. Si tiene tiempo para salir a la calle a caminar o caminar junto con la persona que está al cuidado, sirve. Si puede dedicarse 10 minutos en su casa para mover algún grupo muscular, también sirve y cualquier actividad que le sea también del agrado para evitar lo que es la angustia, la depresión y también justamente esas conductas de aislamiento, hacer cosas que uno hacía anteriormente a esta situación, a este justamente a este cuidado de estos tipos de pacientes que la tuvieron que ir dejando, volver a hacerlas, aunque sea por breves periodos de tiempo en algún momento del día y volver a contactarse también con uno mismo, ¿sí? Entonces se alivia un poco la sobrecarga y también permite contactarse con uno mismo, con algo que a uno le gustaba hacer. Y después, encontrar tiempo para la propia persona, para el propio cuidador, que muchas veces esto es sumamente complicado. Pero en el caso que sea posible, esto siempre depende de lo que es la dinámica familiar, ¿no? Muchas veces en la familia pueden ir organizando las tareas para que haya un cuidador, después haya, una vez que el cuidador cumplió con una serie de actividades, organizar las actividades de cada cuidador y haya un momento de relevo en el cual la otra persona descansa y toma el mando el cuidador que ya tuvo su periodo de descanso, así ya van todos alternándose al cuidado del paciente, pero presentando los periodos de descanso
correspondientes, ¿sí? Y de esta manera obtener no solamente algo de satisfacción, sino también disminuir la carga, la sobrecarga que presentan los cuidadores, no solamente como se dijo física, sino también mentalmente. Muchas veces se puede hacer esto, otros no. En el caso de las familias que no los puedan hacer, algún cuidador externo, pero a ver, esto de encontrar tiempo para el propio cuidador y poder organizar las tareas de forma grupal, muchas veces, en algunos casos, hay un solo cuidador, hay un solo familiar a cargo y esto no se puede lograr. Entonces, hay una conclusión final cuando no se puede lograr, que es el tema del cuidado de la propia salud. Es decir, cuando se identifican los síntomas anteriormente mencionados y ya el cuidador es consciente de estos síntomas, tiene que hacer la consulta al profesional correspondiente, ¿sí? Si está durmiendo mal, comenzar un tratamiento para poder dormir correctamente, para después levantarse y haber tenido un sueño reparador y poder cumplir con todas las actividades, sea del cuidado del paciente como las de su propia vida. También alimentarse bien, actividad física, descansar correctamente. Si el paciente, bueno, ya continuando con lo que es el descanso y si el cuidador presenta trastornos del sueño, que no puede dormir de noche por las preocupaciones y le cuesta mucho conciliar el sueño, y esto deriva a pocas horas de descanso que no le alcanza para poder despertarse, sentir que tuvieron un sueño reparador que pueda permitir que esta persona cumpla con todas las responsabilidades que se le van presentando a lo largo del día, ya es un motivo para consultar. También cuando presenta esta apatía, esta falta de iniciativa para cualquier tipo de actividad, cuanto antes no le pasaba, la pérdida de disfrute por cosas que antes disfrutaba y ahora ya no disfruta, cuando sientan que también tiene que poner el triple o más de la energía para realizar algún tipo de actividad, cuando ya aparezcan trastornos del sueño, sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, estos también son consecuencias de la sobrecarga de estrés que padecen los cuidadores y también constituye, eh, eh, van a constituir un motivo para que tengan que acudir a los profesionales, pero sin negar la existencia de los síntomas, sino ser consciente de los mismos, pensar que los cuidadores piensen en sí mismos, por eso la importancia de que el cuídese del propio cuidado para justamente poder acudir al profesional y que el profesional realice las intervenciones que sean necesarias. No todo es un tratamiento farmacológico, también puede ser un tratamiento no farmacológico, como por ejemplo terapia, aunque, bueno, realizar terapia con un paciente al cuidado también es dificultoso, pero lo importante es poder identificar los síntomas y acudir ante la presencia de los mismos a- al especialista adecuado. Y otra de las cuestiones que también pueden, como herramientas, también pueden disminuir la sobrecarga que presentan los cuidadores, es planificar con antelación los asuntos legales y financieros, sobre todo en lo que es las etapas más eh, iniciales de la enfermedad, cuando la persona todavía, cuando el paciente con la enfermedad de Alzheimer todavía puede participar en justamente en esta planificación
de asuntos tanto legales como financieros, ¿sí? Lo cual entonces, que el paciente participe le va a dar justamente tranquilidad porque se van a organizar estas cuestiones que son bastante difíciles de poder hacerle frente, pero con la tranquilidad de que el paciente pudo esto en cuanto a lo que es las primeras etapas de la enfermedad, pudo participar en esta toma de decisiones, ¿sí? Y también, si bien mucho de todo lo que es la planificación implica hacer trámites, los cuales se pueden hacer sin abogados, siempre es mejor contar con algún tipo de asesoría para poder hacer las cosas correctamente y que esto eh, derive en lo que se dijo anteriormente, ¿sí? La antelación, hacerlo con la antelación correspondiente. Hacerlo también en una etapa en que el paciente pueda participar en la toma de decisiones y también acudir a profesionales que ayuden le va a dar tranquilidad al cuidador para estas cuestiones tanto legales como financieras que son una de las más difíciles de poder organizar y planificar y evitar esas preocupaciones a futuro que tenemos que tratar de justamente eh, evitar para que no aparezcan estos síntomas y que no tenga que el cuidador justamente acudir al profesional. Pero como conclusión, es importante conocer cuáles son los síntomas que pueden causar una sobrecarga para el cuidador y en consecuencia una sobrecarga de estrés, poder aplicar todos estos consejos para tratar de disminuir la carga y que el cuidador se sienta mejor, pero si el cuidador, a pesar de de poner en práctica todos estos consejos, los síntomas no ceden, los síntomas están persistiendo, deben acudir a un profesional y recalcando la importancia de que el cuidador pueda cuidarse primero a él mismo para poder cuidar al paciente con demencia por enfermedad de Alzheimer. Bueno, justamente acá es la conclusión final. Cuidar la salud justamente del cuidador puede ayudarlo a ser un cuidador, justamente, no mejor cuidador, pero poder implementar mejores estrategias para el cuidado del paciente. Bueno, por el momento hasta hoy la charla. Espero que les haya sido de utilidad y estamos en contacto en las próximas.